como un resumen igual del libro o de la peli, la historia es la misma, no cambia. Yo me voy a basar un poquito más en el libro, eh, porque nada, es como más por ahí completo. El libro está escrito en 1962. El libro es la historia de un adolescente que lo que hace, bueno, es como tiene un vínculo muy particular con la violencia, como que la ejerce mucho, y está dividido en tres partes. La primera parte es más como muestran como esas andanzas adolescentes, están en un bar que como no podían vender alcohol, les venden leche con drogas. Y como que un poco el chiste de ese momento era salir con sus amigos y como divertirse. Divertirse era, y lo van mostrando que también sale como bastante claro en la peli, le pegan a un viejo que estaba borracho, pero en el medio, que está bueno en el libro, como que cuando él dice que el mundo está perdido, como que Alex, que es el protagonista, para y dice, escuchemos lo que tiene para decir, y después le siguen pegando y como bueno, en esas andanzas entran a una casa, violan a la dueña de casa y que ahí esto me pareció interesante. Las andanzas son como todas en ese tono, no me acuerdo si no hay otra en el medio, pero en esa casa, que él es un escritor con su esposa, el escritor está escribiendo un libro que se llama La Naranja Mecánica. Como que ahí es el primer momento en el que aparece este nombre en el libro que no sale en la peli, ahí. Después de robar, de como se llevan algunas cosas, pero no tanto, es como que es más la necesidad como de descargar esa violencia. Vuelven al bar y en el bar, que esta escena es como bastante importante, hay otra gente que desde un estudio de televisión, la chica se pone a cantar, vieron la parte cantada del himno de la alegría de la novena sinfonía de Beethoven, y su amigo, Lerdo, como que suelta un pedo, como riéndose. Y ahí Alex le pega con su bastón en el libro con la mano. Esto me olvidé decirlo, son 4 amigos al principio. Alex, que es el protagonista, que es del único del que sabemos un poco algo, que es clase media, normal de Inglaterra. Pete, que parece como el más atinado de los 4. George, que es como el que quiere ocupar el lugar de mando que ocupa Alex. Y el lerdo, que en la película tiene otro nombre, creo que es Tim, Sí, no me acuerdo. Pero es como el más lento del grupo, ¿no? Era como el que usaba más la fuerza física, él batallaba con unas cadenas y los otros usaban navajas y cosas así. Entonces él le pega a su amigo se enoja, como que la situación queda como medio tensa ahí, Alex se va a su casa. Ahí hay otra escena que me pareció re interesante, que es él se queda en su casa, como que muestran un poco la realidad de su familia, que es esto, su madre trabajaba en una fábrica y el padre no me acuerdo, pero también tenía como un trabajo así. Ahí se ve todo el gusto que tiene Alex por la música clásica, y él al otro día se levanta, no va a la escuela y se va para la disquería. En la disquería, bueno, también se encuentra con 2 chicas, esto lo marco porque en la peli aparece un Alex como de 18 años más o menos, y estas chicas con las que está parece que les pinta como una fiestita y medio sexual con él. En el libro, en realidad, ellas tienen más o menos 10 años y él las viola, en realidad, o sea, las drogas, les da como eso que tomaban ahí en ese bar, que él tenía en su casa, y las viola. Estoy contando todo desordenado. En el medio ellos habían, en la noche esa que salieron, tuvieron unas peleas callejeras, quedó alguien como hospitalizado, entonces eso después le va a traer como ciertos problemas. Cuando él está en su casa, cae es como un asistente social, sería, como una especie de monitor o algo así, y ahí lo que se ve es que Alex ha pasado por varios reformatorios de menores y el chabón le dice, mira, la próxima que te mandes vas en cana, ¿no? Y como que le dice, tiene ahí un discurso que le dice, yo soy el único de toda esta sociedad podrida que está tratando de rescatarte de vos mismo.
Bueno, ese día, cuando él vuelve a salir a la noche, se encuentra en la entrada de su edificio con sus 3 amigos que venían como muy enojados por el golpe que él le había dado al otro. Y ahí medio que ponen como en cuestión su autoridad como líder del grupo. Lo que hace ahí es como, de vuelta, el ejercicio de la fuerza física sobre sus propios amigos para mostrar que es el macho alfa de ese grupito. Pero como se da cuenta de que George le está como disputando el liderazgo, como que le da la pasada, ¿no? Como que le dice, bueno, hoy vos podés elegir el plan de lo que vamos a hacer. El plan de lo que iban a hacer era ir a otra parte de la ciudad en la que había gente, eran como, sí, esos barrios como de gente mayor, en los que habían ciertas antigüedades que valían mucho y había alguien que estaba como dispuesto a comprarlas. Entonces van hacia ese lugar, la técnica era golpear, decir que había algún herido, si podían usar el teléfono, qué sé yo, y ahí ellos entraban, como violentaban todo el espacio, violentaban obviamente a las personas que estaban ahí, si había mujeres las violaban, y después se iban. Cuestión que ahí había una señora mayor que tenía la casa llena de gatos, la típica loca de los gatos, se ve que es como un personaje bastante antiguo. Bueno, y ahí Alex tiene una serie de problemas porque se quiere robar un bustito de Beethoven, y en esa situación, como un poco confusa, él le pega a la vieja queda herida, y los amigos lo dejan en banda. O sea, ellos nunca como que lo apoyaron, entonces él quedó como medio entrampado en esa situación, como enredado con los gatos, la vieja tirada en el piso, y ahí nomás llegó la policía. Ese sería más o menos como una síntesis de la primera parte del libro, ¿no? Como que ellos están saliendo de noche, hacen lo que quieren, tienen como esta sensación de impunidad y de omnipotencia, muy atravesado por la violencia, hasta que en un momento termina mal. Y termina con, que ahí es donde empieza la parte 2, Alex en la cárcel. Que como esto, o sea, ya no va al reformatorio de menores, sino que va directamente a la cárcel. La parte 2 empieza con su estadía en la cárcel, cuenta más o menos cómo es. Esto me encantó y me hizo acordar a Lester Díaz. Vieron que el concepto de buena conducta para reducir la pena en cualquier penal es como que es conocido, entonces él que hace se acerca al cura. Pero él no tenía un pedo que ver ni con el cristianismo ni nada, aunque sí le gustaba leer la Biblia, porque si hay un lugar en donde la ultraviolencia se expande es en la Biblia, en las torturas, en los castigos, y también donde hay como una prolifera lo sexual. Esther Díaz decía que el primer libro con el que ella se terminó masturbando, el primer libro porno que leyó fue la Biblia, y sí, vamos, es como un lugar muy lleno de incestos y como por momentos muy detalladas esas situaciones como de violencia. En la cárcel, él oye hablar del método Ludovico, que es el que le aplican, un poco se la tira al cura para que el cura, porque con ese método se suponía que en 2 semanas ya quedaban como curados de su delincuencia y podían salir. A Alex lo que le interesa es volver a salir a la calle, entonces como que insiste ahí un poco. El cura, que tiene dentro de todo una conciencia social, le dice que no está bueno, pero él como que no lo termina de ver. En el medio de un episodio que no sale en la peli, que es, eran 6 en la celda, que más o menos se llevaban, y llega una 7ª persona, especializado en delitos sexuales. Entonces, este hombre que llega nuevo a esa celda quiere como abusar de Alex, él se lo saca encima y en la noche entre todos le pegan, como para marcarle el lugar. El último que le pega es Alex y lo mata. Entonces ya carga con 2 personas, ya 14, 15 años, y ya había matado, por lo que sabemos al menos en esta historia, a 2 personas, a la vieja de los gatos y a este interno nuevo. Entonces, bueno, a raíz de este suceso es que a él lo habilitan para probar este método Ludovico.
Si no hubiese pasado eso, a él no se lo hubieran como otorgado, que bueno, depende de quién lo mire, es algo que le da como un cierto beneficio porque le permitía salir rápido. Después está lo que es como lo central del libro, que es la aplicación del método Ludovico. Básicamente a él le inyectan algo que nunca sabemos qué es, pero que obviamente tiene como un efecto fisiológico, y a la vez lo obligan a ver escenas de violencia. Escenas que anteriormente él disfrutaba un montón. Eran escenas que a él le generaban como placer. Incluso cuando él estaba solo en su casa escuchando sinfonías, que en la peli solo aparece Beethoven, pero en el libro es como bastante más complejo su universo y sus gustos musicales, pero siempre de música clásica. Entonces, bueno, lo que va generando este método es que a través de esas inyecciones y de ver esos actos de ultraviolencia, lo que le van como extirpando la capacidad de hacer el mal, ¿no? No es que él, a ver, como que lo que le genera es que cuando él piensa en hacer algo, entre comillas, malo, se descompone. Se descompone como a un nivel horrible, le duele la cabeza y demás. Por supuesto, el libro muestra cómo este método es como aplicado por el nuevo gobierno. Yo imaginaba algo como, bueno, es que no hay parangón, pero no sé, como un gobierno más como cercano a las ideas de derecha, va mostrando cómo este método, que es como básicamente el condicionamiento clásico, le va como extrayendo la posibilidad de ejercer la violencia o ejercer la agresividad, no porque él no quiera, sino porque cada vez que se le ocurre eso, esto se descompone. Él la pasa mal, la pasa peor que ejerciéndola. Y el problema para él es que encima asocian estas cuestiones de violencia con la música que a él le gusta. Entonces también escuchar esa música lo pone como un poco mal. Terminan de aplicar este método y él sale a la calle, tiene libertad, sin la posibilidad de ejercer como ningún tipo de agresividad con el mundo, ¿no? Entonces sale sin plata, sin nada, y queda como completamente reformado y además como noticia de los diarios porque va el ministro, va el presidente, qué sé yo, están ahí. Y la parte 3 es como cuál es su vida después del método, digamos, ¿no? O sea, cómo es su vida en la externación sería. Que bueno, lo que él vive es un rechazo por parte de su mamá y de su papá. En realidad no un rechazo así como tan fuerte. No deja de estar la figura de una mamá y un papá de él como temerosos de su hijo y como nada, como que su hijo en ese mandato de la paternidad-maternidad, pero a la vez un poco hartos, y además le habían alquilado la pieza, le habían sacado todo, habían vendido el tocadiscos, todo como que ya no tenía nada que hacer ahí. Entonces está en la calle, y ahí un poco lo que le pasa es como, no sé si el escritor lo quiso plantear así, pero como un karma de irse encontrando con personas a las que él había agredido. Entonces en un momento a él se le ocurre la idea de suicidarse, pero el simple hecho de pensar en suicidarse con un poco de violencia lo descomponía. Entonces se va a la biblioteca para ver si encontraba algún método para poder matarse sin dolor. Ahí se encuentra, esto aparece muy, muy, muy al principio y no aparece en la peli, un viejito que salía de la biblioteca, tipo un profesor que con sus amigos lo habían recontrafajado, el viejo lo reconoce y se le van todos los viejos de la biblioteca a lincharlo. Y él no podía ejercer como nada de violencia, entonces era como, por favor, déjenme de pegar, pero, o sea, como que le generaba, lo descomponía más el hecho de defenderse que lo estén fajando. En esa llega la policía. ¿Quiénes eran los policías? Esto es muy divertido. Era el Lerdo, que era uno de los de su pandilla, que era el más nabo, el más como bruto, entre comillas, y su antiguo enemigo, que es Billy Boy, que era líder de otra bandita como la bandita de él. Que también al principio del libro y de la peli es como que en un momento hay un enfrentamiento entre esas dos banditas y que habían internado a uno de ellos.
ellos se lo llevan como a las afueras de la ciudad, lo fajan, a todo esto como siempre tengamos en cuenta que el tipo no podía defenderse, y lo dejan rentado ahí a las afueras. Cuando busca una casa, porque nada, no tenía para dónde ir, no tenía plata, qué sé yo, vuelve a la casa del escritor que habían asaltado años antes. Él se da cuenta, el escritor no, ahí se da cuenta que faltaba la chica parece que no me acuerdo si se mató o se murió de depresión, pero como que nunca pudo superar ese incidente violento que tuvieron, como que ahí de vuelta vuelve a encontrarse con eso. Y resulta que el escritor era un zurdo buena onda que estaba en contra del gobierno y que le parecía horrible el método y le dice como, ay, pobre, mi chiquito, lo que te hicieron, ¿no? Como desde ese lugar. Le da como asilo, le prepara el baño, le prepara una habitación, que es eso, que en ese momento para Alex era como la gloria. Y empieza a telefonear a la gente de su partido para mostrarlo, tipo, para ponerlo como muñequito del zoológico y decir, esto es lo terrible que le hace a la gente a este gobierno. Empieza como toda esta movida, a él después lo llevan a una casa en la que está solo y después parece que a propósito le empiezan a poner música clásica, él se empieza a descomponer y como que bueno, ahí decide finalmente suicidarse, como que se acuerda que lo que los movió a todo eso era haber ido a la biblioteca para ver cómo podía suicidarse y se tira por la ventana. Con la buena o mala suerte de que no se muere, sino que queda como bastante tiempo internado. En el medio, además de como su utilización como propaganda política en contra del gobierno, el escritor se da cuenta de que había sido él el que había entrado a su casa. Entonces el escritor lo quería matar, porque él era el culpable de la muerte de su compañera. Sí. Ahí hay una diferencia clara entre el libro y la peli, que es que mientras que en la peli, en el momento de la violación, él canta Singing in the Rain y después cuando está de nuevo en esa casa vuelve a cantarlo y eso le hace acordar al Ah, escritor. Y como no se llama como no se, en la película no se llama Lerdo. Mientras que en el libro lo que pasa, quería decir, es que él pronuncia la palabra lerdo. Esto va a ser algo muy lerdo, algo así. Y esa palabra, ya no como el nombre, sino como adjetivo, lo hace acordar. Dice, esa voz la conozco, esas palabras. Y ahí es que se da cuenta. claro, porque el escritor, además de eso, como que algo en el modo de hablar de Alex le traía como esa resonancia, ¿no? Como que esto me suena hasta que se da cuenta. Cuestión que él sale de esa internación, había quedado todo quebrado, y es como que con ese golpe se le volvió para atrás como el método Ludovico, o sea, perdió su efecto. Entonces podía seguir ejerciendo la violencia. Y acá, igual si quedan, ese sería como más o menos, y el final. De última después vamos como retomando el análisis, pero acá algo final, hay como dos finales posibles. ¿Por qué? Porque la peli termina como que él recupera su capacidad de ejercer la violencia. En el libro a veces aparece como el libre albedrío, o sea, como la capacidad de elegir, y como que vuelve de alguna manera al ruedo, ¿no? Pero el autor, porque es muy inglés, le agrega un capítulo, o sea, tiene un capítulo 21, son 3 partes de 7 capítulos, en los que Alex, como que en un momento está con sus nuevos amigos, pero se encuentra con Pete, el que era como el más atinado de la bandita, y, y lo ve con su novia, con un trabajo estable, ¿no? Como el, el como la síntesis del deseo heterosexual, ¿no? Y ahí Alex flashea que quiere un bebé y no sé qué, y un poco como que el deseo de la familia heterosexual burguesa es lo que lo hace cambiar, ¿no? Como que lo hace rescatarse, diríamos en nuestra propia jerga. Para eso que se hubiese quedado como estaba. Un imbécil, que es lo mismo. O sea, hola. Bueno, entonces
Burgess, al menos en la edición que tengo, Burgess, como en una revisión que se hace de La Naranja Mecánica, el autor como que critica que su editor estadounidense no quiso agregar este último capítulo, que la película tampoco lo tiene en cuenta, pero que para él era sumamente importante porque él cree como en la posibilidad de cambio humano, él cree que las personas pueden como efectivamente mejorar, ¿no? Esto me pareció como muy interesante. Burgess también hace como una diferenciación entre el público inglés, o él que es inglés, y Estados Unidos. Que critica esta cuestión estadounidense porque es como que un poco su intención quizás al escribir el libro era mostrar la posibilidad, o sea, mostrar que se puede ser un delincuente en un momento y después dejar de serlo, ¿no? Me parece que como tantos otros textos y tantos otros libros, o sea, el autor termina yendo por un lado y el libro por el otro, ¿no? Voy a hacer una analogía que no tiene un pedo que ver, pero no me importa, que siempre la uso, que es el Facundo de Sarmiento. Sarmiento quería defenestrar a los gauchos o defenestrar a los caudillos, y después de leer el libro uno queda enamorada de Facundo. O sea, es como, lo muestra como con toda una potencia que es imposible como no empatizar con ese personaje. Pero Sarmiento lo que quería hacer era destruirlo. Bueno, acá un poco pasó lo mismo, como que parece que Burgess quiere como poner en cuestión esta violencia y mostrar que la gente puede cambiar, y bueno, lo que termina sucediendo es otra cosa, como bastante diferente. Y la verdad es que ese capítulo 21 es como malísimo, o sea, como que huele a mucho cristianismo, ¿no? Como huele mucho a la recuperación, a la redención, como al poder convivir en sociedad en función de esos principios civiles de la sociedad, que es como un montón. Bueno, ahí hay algo para debatir, me parece, porque esa puede ser una lectura, pero también me parece que otra lectura va por la cuestión de la adolescencia, así como el adolescente que se revela y es agresivo, y llega un tiempo de madurez donde hay un equilibrio, no sé qué. Sí, como la capacidad de amar y trabajar, diría Freud, o como esa inserción social como más plena, porque cuando él sale del penal creo que va a cumplir los 18, entonces habría como un ingreso a la adultez. Me acordaba de los memes esos con los baby boomers y los millennials, como dos generaciones como completamente diferentes. Esto me parece re interesante porque o al menos lo que me pasa a mí, ¿no?, con el texto, es que la primera pregunta que sugiere el texto, así como fuerte, es, o tiene que ver obviamente con la violencia, ¿no? Porque él todo el tiempo está gozando de ese ejercicio de la violencia y en ningún momento él se muestra arrepentido. Como que capaz le da una cosita, pero no hay así como un arrepentimiento real, porque incluso en el capítulo 21 no es tanto un arrepentimiento, sino que su deseo cambia. Pero no es que él se arrepiente de haber hecho lo que hizo, no, es como que eso sigue ahí. Sino que le cambia el deseo, tiene como en un momento así en una escena del libro de ese capítulo, como que tiene en el bolsillo la foto de un bebé, o sea, cualquiera. Y los amigos se le ríen y bueno, y él se da cuenta que quiere formar una familia y sentar cabeza y todas esas cosas y tener un trabajo estable. Bueno. Por primera vez en mi vida, no sé si por primera vez en mi vida, pero me pareció mucho más interesante la visión de su editor estadounidense, que lo cortó ahí, lo cortó con la recuperación de la violencia de Alex. Entonces, como pensamos un poco esta cuestión de la violencia, porque a ver, el tema es cómo abordarlo, ¿no? Porque hay muchos trabajos, o sea, sin hacer una lectura tan moral de la violencia, ¿no? Pero hay muchos trabajos que van a abordar la violencia como una devolución a la violencia del sistema, ¿no? Hay, por ejemplo, no sé, Frantz Fanon, que va a hacer una lectura en una clave que hoy diríamos decolonial, no me gusta mucho la palabra, pero Fanon dice, bueno, Fanon, les cuento como rapidito, es un autor argelino. Argelia es un país africano que estaba colonizado por Francia. Y la liberación se va a dar por estos mismos años que estamos hablando, que es 61-62.
Entonces lo que dice Fanon es, bueno, la violencia que se ejerce en estos sectores populares, en las comunidades africanas, es el reflejo de la violencia que reciben, ¿no? Pero no podemos pensar a Alex particularmente como un oprimido, ¿no? Porque es varón, hetero, cis, blanco, inglés, forma parte de una familia que sí es como parte del proletariado inglés, pero no es que está en una situación como extrema de opresión y de necesidad, ¿no? Es como que esos abordajes no nos sirven tanto. Y encontré algo de León Rosichner, que es un filósofo argentino que a mí me gusta un montón, que es el papá de Alejandro Rosichner, que no me gusta ni un poquito, obviamente. Tuvieron así como un abismo entre ellos. León Edipo. Rosichner es un... ¿Cómo? Edipo. Edipo. Fucking Edipo. León Rosichner es un filósofo argentino que hace parte de su tesis doctoral en Francia, y esto en los finales de los 50, principios de los 60, 1959, Revolución Cubana. Entre el 61 y el 62, Rosichner se va a Cuba a dar clases de ética en la Facultad de Filosofía, en el marco de la Revolución Cubana, apuntando eso. Y hay un suceso que es re interesante, que es la invasión a Playa Girón, que es una invasión que plantea Estados Unidos a Cuba, y que Cuba, porque otro escritor argentino, Rodolfo Walsh, detecta como esas señales, Cuba se puede defender. Imagínense como la diferencia abismal entre Cuba y Estados Unidos, en términos militares. Cuba se defiende, y ¿qué hacen con los prisioneros de guerra? Porque no dejaba de ser una guerra, los llevan a la tele. Y hacen un debate y una serie de entrevistas preguntándoles por qué habían hecho eso, por qué estaban en contra de la Revolución Cubana. De esas entrevistas salen 3 tomos, es como re interesante, y lo que hace Rosichner en su texto es tomar algunos lugares significativos. El de un cura, el de un intelectual, el de un terrateniente y el de un asesino. Y creo que me falta uno, que era un estudiante. ¿Qué es lo que hace Rosichner? Analiza la moral de la burguesía contra la moral revolucionaria. De eso nos vamos a correr un poquito, como de esa oposición, pero sí es re interesante el análisis que él hace de la moral burguesa. Y lo que él dice, como para sintetizar, es: la verdad del grupo está en el asesino. Y desde ese lugar, acá torciendo un poquito a Rosichner, pero como haciendo que nos sirva para este texto, la verdad de la sociedad inglesa está en Alex y sus amigos, está en Billy Boy y su bandita. Ahí está la verdad de esa sociedad. Es como que sería más bien un síntoma. O sea, no importa la singularidad de Alex en un punto, sino que ellos vienen a ser como adolescentes, que son quienes de alguna manera están viviendo como esta ausencia de límites que va a ofrecer como el avance del capitalismo. Van a ser simplemente como justamente ese asesino que encarna la verdad de toda esa sociedad. Rosichner dice algo re interesante que sirve para analizar a Alex todo el tiempo, que... O sea, está bien esta visión que dicen en contra de familia heterosexual, todo eso, pero hay otra visión que también le había metido, que me daba un cierre de una idea. Para mí me llevó a otra reflexión, pero bueno. A ver. También es válida. Lo digo ahora. No, que yo había el personaje de Alex, viste, siempre, bueno, es largo de explicar, pero con los padres, como que fue traicionado cuando salió de la cárcel, vieron que lo dejaron de lado. También siempre me pareció raro que el hecho de estar en la... O sea, ¿cómo puede ser que los padres no sabían que él se había metido en el sistema Ludovico, que estuvo 2 semanas y no sabían nada de él? Es más, llegó a la casa y los papás se sorprendieron y yo decía, qué desconexión que hay ahí con los padres. Después los drugos, que eran la pandillita de él, lo traicionaron. En el libro, en la cárcel misma, los compañeros como que él siempre se sintió que nunca tuvo un vínculo profundo, amoroso, digamos, afectivo.
y nunca formó parte de nada, siempre se sintió como traicionado. Digamos que yo creo que también por ese sentido, pues el final era como que él buscaba generar algún vínculo sólido, digamos, profundo y amoroso, que nunca lo tuvo y que por ahí por eso terminó o sea, la película y el libro habla para mí de la violencia, de cómo la violencia se encausa para la delincuencia, la policía también tiene violencia en la cárcel, el sistema político, pero que bueno, que por ahí el tema vincular tiene relación al origen de dicha violencia. Esa es la interpretación que yo hice del final. Sí, me parece que está re bueno como pensar eso, o sea, como esa necesidad de afecto, como de formar parte de algo. Sí, lo que por ahí, que no sé si el autor mismo lo pudo ver en su momento, es que siempre esa cuestión del único vínculo sincero, el único vínculo fuerte, qué sé yo, es el vínculo de la familia burguesa, heterosexual, etcétera, ¿no? Como esa familia nuclear, porque no es la familia ampliada, ¿no? Como no son otras formas de vincularse, es como esa, que para mí el autor no sé si se lo pudo como preguntar tanto, como a pensar, ¿no? Igual sí, como dato de color, ¿no? Pero vieron que como el lenguaje que utiliza el Natsat, que es el lenguaje adolescente, tiene como muchas resonancias con el ruso. Como que son todas palabras como de origen eslavo y como similar al ruso. Es un lenguaje verdaderamente Horosho. Que, perdón, voy a hacer un comentario al respecto. Cuando vi la peli, ahora de nuevo, la vi subtitulada y se saltearon un montón de neologismos. O sea, yo escuchaba que decían palabras que no eran inglés, que eran los neologismos, y abajo decía amigo en vez de drugo, decía... en vez de drugo, sí. Estaba subtitulada sin mucho neologismo. Nada, eso, perdón. Sí, que lo hace como por ahí un toque más difícil, pero también como más interesante, como ir entendiendo. Pero bueno, no sé, en Rusia sí se planteaban como otras formas de vincularse, hasta que bueno, hasta Stalin que barrió con todo, pero eso existía. Pero sí, o sea, como que en lo que decís y como en el diálogo también, me quedo mucho con esa necesidad de afecto, que es como que está ausente en todo el libro, pero bueno, como que me pareció interesante poner en cuestión que justo esa necesidad afectiva sea saldada solamente por un tipo particular de vínculo, ¿no? Como que no lo pudo hacer como entre sus amigues. Lo que dice Rosigner, chiques, esto es re piola para la vida. Cada vez que quieran discutir con alguien de clase media tienen que usar esto. Lo que él dice es que la lógica burguesa tiene un doble juego todo el tiempo, que es cuando les conviene se separan del grupo, ¿no? Se singularizan. No, bueno, pero yo no soy como todos los del caso, yo no soy como todos ellos, yo soy diferente, ¿no? Quizá como fantasía, como hiper inflada, si se quiere, por el individualismo. Es como que mi singularidad es pura y el grupo al que pertenezco es impuro. Que lo hace el mismo Alex con sus amigos. A él todo el tiempo, todos le parecen unos giles. A ver, él nunca dice que sus amigos son copados, sino hablan del lerdo, que verdaderamente era lerdo, pero le reconoce que pelea bien, ponele. Pero de los otros no dice nada bueno. En la cárcel lo mismo, todos le daban asco. O sea, como que todo el mundo le da asco al chabón, como... Cuando le conviene esto se diferencia, pero a la vez, cuando le conviene, se justifica por el conjunto, ¿no? Mis amigos me obligaron a hacer esto. ¿Se entiende? Cuando le conviene, es como un ser separado de todos esos, ¿no? Cuando les conviene es alguien que va a hacer como resaltar esa singularidad. Yo no soy como el resto. Sí, yo soy, no sé, sí, yo salía a cacerolear, pero porque yo tengo una prima que, no sé, no quiere que le expropien Vicentín, que es todo, ¿no? Como tienen eso, yo estoy en contra de la cuarentena, pero yo me cuido, ¿no? Como ese pero que singulariza y después a la vez cuando se aprieta un poco es como, bueno, pero estábamos todos en la misma, ¿no? Entonces
hace eso, se diferencia de sus amigos todo el tiempo, él no es parte de ese grupo, que le parece roñoso, usando el tiempo la palabra cala, que es mierda, o sea, mierdoso, literalmente, pero cuando le conviene, era lo que hacían los adolescentes en ese momento, ¿no? Cuando le conviene es lo más indiferenciado del grupo posible, ¿no? Que también él en su mala leche por momentos como que los quiere arrastrar, pero digo, como esta lógica de diferenciación, indiferenciación. Por eso Rossigner pone este título tan fuerte que es La verdad del grupo está en el asesino. Pensemos que en un marco contrarrevolucionario de la Revolución Cubana se habían juntado esto, intelectuales, terratenientes, etc., y había un asesino a sueldo. Este tipo, además de asesino, era torturador. Entonces, cuando le decían a todos los de la burguesía cubana y aliados con los yanquis, como, bueno, pero en tu grupo estaba este tipo, ¿no? Como, no, bueno, pero yo no soy como ellos, yo no soy como él, yo no soy un torturador, yo no soy un asesino como él. Y a la vez, cuando le decían, bueno, pero no sé, vos no sos un gran terrateniente, a vos Estados Unidos no te va a dar nada, qué sé yo, como que se diferencia, no, bueno, pero yo cuido mis, o sea, como que cuando está el asesino en el grupo, yo no soy igual a ellos. Cuando el asesino se desdibuja, todo el mundo quería lo mismo, todo el mundo estaba en contra de la revolución, ¿se entiende? Lo dije muy enredado, es como una cuestión ahí de oposición que hay. Pero es un juego que se va a dar todo el tiempo, ¿no? Y en esta no diferenciación es interesante esto de pensar que Alex y sus amigos, Billy Boy y sus amigos, son la verdad de esa sociedad. Y la ultraviolencia que ellos ejercen es parte de la verdad de esa sociedad, ¿sí? Que ellos quieren como diferenciarse, se vestían distinto, Alex escucha música clásica, entonces no es un adolescente violento más. Pero cuando necesitan como justificar como algunas cosas, bueno, no, es que todo el mundo estaba en contra, ¿no? Todo el mundo hacía eso. No sé si les resuena, yo cuando lo leí pensé como mucho en la clase media argentina, ¿no? Entonces, todos los políticos son corruptos, pero si yo accedo a un cargo político, yo no voy a ser corrupto, ¿no? O sea, es como, o si salen a la calle, bueno, todo el mundo salió a la calle, ¿no? Como que está esta lógica de como diferenciarse y no. Y la cuestión del diferenciarse, del individualizarse, del no querer hacerse cargo de un grupo, es porque la verdad de ese grupo es una verdad como muy fuerte, ¿no? O sea, es una verdad que está en el asesino o que está en la ultraviolencia que ejercen estos pibes. ¿Se entiende? ¿Les resuena? ¿Les cierra? Y lo otro que me pareció interesante es que cuando en estas entrevistas que analiza Rossigner, el torturador lo que hace es contar que esas torturas eran parte de su trabajo. Y podemos pensar en la naranja mecánica, que si le preguntáramos a Alex por qué, para él era parte de la diversión, ¿no? Como para él era algo como hasta rutinario, cotidiano, o sea, no existe como, no hay empatía, ¿no? Como no está como esa empatía, está como, bueno, es parte de las cosas que me divierten, pegarle a borrachos en la calle y, no sé, matarlos o no, entrar a casas y violar pibas, me parece re divertido. No está como que más allá de lo moral o no, lo que se ha desdibujado ahí es como la capacidad de la empatía. Que también pensaba, yo no la quería traer porque no la quiero a esta señora, porque está diciendo unas cosas horrendas. Pero bueno, en esto me pareció interesante, la Rita Segato, cuando habla de la violación, habla de las violaciones como una cuestión social, grupal, ¿no? Como un mandato hacia los varones, como si se quiere, por parte del sistema. Y no como un algo individual, ¿no? No como algo que algún chico malo ejerce, sino que simplemente como parte de la masculinidad es violar pibas, porque en realidad incluso ese vínculo no tiene tanto que ver con la persona que se viola, sino con sus pares que aplauden esa masculinidad que tiene la agresividad suficiente como para poder violar. ¿Se entiende? Esta señora está diciendo cosas que no, para mí la está pifiando fuerte, pero en esto me parece interesante porque no individualiza el ejercicio de la violencia. Que en esto el Pablo había traído algo
Bueno, lo que yo traje es la idea de que un poco el libro viene a ser una crítica a las teorías conductistas dentro de la psicología. Ustedes saben que dentro de la psicología hay muchas corrientes, la teoría cognitivo-conductual, la teoría sistémica, la teoría existencial, humanista, el psicoanálisis, bueno, que a veces no se lo considera psicología. Y acá me parece que aparece una crítica al conductismo. Dentro del conductismo, que podríamos denominar, hay unas teorías del aprendizaje que se pueden diferenciar en estas teorías del aprendizaje: el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante y el aprendizaje vicario de Bandura. El condicionamiento clásico lo propone Pavlov dentro de la fisiología. El condicionamiento operante Skinner, que de ahí viene el personaje de Los Simpson, Skinner. Y bueno, como decía, el aprendizaje vicario Bandura. Acá, en la película, ocurre el primer tipo de condicionamiento, que es el condicionamiento clásico. ¿En qué consiste el condicionamiento clásico? Hay inicialmente un estímulo, que se denomina estímulo incondicionado, que produce una respuesta incondicionada. ¿Qué quiere decir esto? Que naturalmente lo produce, digamos, que sin ningún condicionamiento lo produce. Entonces la comida produce en el perro salivación, ¿sí? La presencia de la comida, el olor, verla. También hay un estímulo que vamos a denominar estímulo neutro, que en este caso es la campana. Esto no produce en sí mismo salivación en el perro. Pero luego se produce el momento del condicionamiento, donde se produce un emparejamiento, o también se le puede denominar un apareamiento o una asociación de los estímulos, de los dos estímulos, del estímulo condicionado con el incondicionado o neutro. Entonces ahí, ¿qué hacía Pablo? Tocaba la campana en simultáneo que le daba la comida, ¿sí?, al perro. Esto hacía que después de un tiempo de condicionamiento, el perro, solamente escuchando la campana, salivaba, ¿sí? O sea, un estímulo que inicialmente no producía una respuesta, al ser apareado con un estímulo que sí la producía, por condicionamiento clásico, terminaba produciendo esa misma respuesta. La campana, después de un tiempo de que era presentada al perro con la comida, terminaba produciendo el mismo efecto que la comida, que era la salivación, ¿sí? Esto se ve en la película. ¿Por qué? Porque al protagonista le asocian el estímulo incondicionado, que es la jeringa, con un material químico que producía asco y que la persona se descomponga. Ese estímulo que es incondicionado, que de por sí produce esa reacción en el sujeto, se la asocia, se la vincula, se la empareja con la ultraviolencia, con el sexo o las violaciones, pero accidentalmente se lo vincula también a la música. Entonces, durante el condicionamiento, que es el momento donde él ve las películas, se le inyectaba esa sustancia al mismo tiempo que veía ultraviolencia, sexo y violaciones y música. Y después del condicionamiento ya no hacía falta la jeringa o la inyección, mejor dicho, con la sustancia que descompone al sujeto, sino que como está este aparejamiento, después de este condicionamiento, directamente con la ultraviolencia, el sexo y la música, cuando aparecen estos estímulos, que antes eran neutros y ahora están condicionados, aparece la respuesta de asco. Esa sería como la explicación desde la psicología. Igual me gustaría comentar una cosa más. Vieron que les dije que estaba el condicionamiento clásico, el operante y el aprendizaje vicario. Bueno, ocurre que el aprendizaje vicario también es muy importante. ¿En qué consiste el aprendizaje vicario? Es el aprendizaje por la observación de la conducta del otro. Cuestión que cuando estrenan la película en Inglaterra, al momento de estrenarla, muchos jóvenes comenzaron a vestirse como
los personajes de la película y a cometer los actos. ¿Eso qué fue? Un aprendizaje vicario. O sea, la película que muestra un aprendizaje por condicionamiento clásico termina funcionando como modelo para la producción de un aprendizaje vicario. ¿Me puto explicas la psicología cognitivo-conductual? Cuestión que entonces la sacan de Inglaterra inmediatamente y bueno, hasta muchos años después no fue reestrenada en Inglaterra. Y después lo otro es que me parece que esto que decía la Juli que iba a decir yo, que era la cuestión de la agresividad y la violencia, que es que lo que se produce, me parece a mí, es que no se asocia el estímulo desagradable a la violencia, sino a cualquier acto de agresividad. Y acá está bueno diferenciar violencia de agresividad, porque la agresividad es adaptativa, es vital, es una función de cualquier organismo vivo para sobrevivir. Mientras que la violencia, por otra parte, es la instrumentalización de la agresividad para producir un daño a otro. La violencia es un comportamiento aprendido, cruel y destructivo. Y esto lo muestra Bandura en un experimento, en esto que les digo del aprendizaje vicario, que es que él muestra a niñes una imagen, un televisor, de una sala con juguetes y hay una persona golpeando un payaso, ¿sí? Entonces a esos niños, esas niñas, cuando entran a esa habitación, le pegan al payaso, no solo de las formas que le había pegado a esta persona, sino de nuevas formas también. Mientras que a otro grupo de niños, está el grupo control y el grupo experimental, siempre en las investigaciones de psicología, no siempre, pero bueno, es una modalidad de investigación. Al grupo de niños y niñas que no le habían presentado ese video, cuando entraban a la sala de juego jugaban con diferentes juguetes, no se centraban en el payaso y no lo utilizaban violentamente. Entonces ahí también se muestra como el carácter aprendido de la violencia, distinto de la agresividad, que es parte del conatus de los seres vivos, diría yo, que es parte de la defensa. Bien, el dato de que la gente solía hacer lo mismo después de ver la peli es increíble, y pensaba como también estas interpretaciones que hay acerca del Joker y como toda una serie de levantamientos que hubo como después de que se estrenó la película. Como que hay dos cosas diferentes, y voy a hacer como cuando era niña y comía, que voy a dejar lo que a mí me parece más interesante para el final. La cuestión está del condicionamiento clásico, y por qué necesitan como reformar al individuo. Ahí es como si es posible pensarla un poco con Foucault, que lo que va a plantear es justamente, ya no hay como actos delictivos, sino un individuo que se transforma en delincuente, que es un peligro para la sociedad. Entonces lo que es necesario es transformar completamente al individuo, no solamente que pague por sus actos, no es que hubo una persona que delinquió, sino que lo que hay es un delincuente, o en otros casos un loco, ¿no? Pero ya es como una transformación, y es como una especie de título que va como a bañar a toda esa persona, a toda esa subjetividad. ¿Querías decir algo, Pablo? Sí, que me parece que si en respecto a Foucault estás hablando de vigilar y castigar, una apreciación, una puntualización sería que me parece que más que del condicionamiento clásico, la cuestión de la vigilancia y el castigo dan cuenta del segundo, que fue el que me faltó explicar, que es el condicionamiento operante, que es el que propone Skinner, que ese se diferencia del condicionamiento clásico, porque en el clásico vieron que se da un apareamiento en simultáneo de estímulos, mientras que en el condicionamiento operante es posterior, es una consecuencia. Es lo que hacen la mayoría de las crianzas. El niño hace algo y después rompió algo, entonces castigo, le pegan, ¿no? La idea del castigo y del refuerzo es que refuerzo es todo aquello que aumenta la frecuencia de una conducta, y castigo es todo aquello que disminuye la frecuencia de una conducta. Los refuerzos pueden ser positivos o negativos. Que esto no quiere decir bueno y malo, sino positivo es que se añade algo
y negativo que se quita algo. Entonces un refuerzo positivo sería, por ejemplo, dar un caramelo, o un refuerzo negativo es no tenés que lavar los platos hoy. En ambos casos son cosas positivas. Se refuerza una conducta. Si haces la tarea, no lavas los platos. Si haces la tarea, te doy un chocolate. Mientras que el castigo también puede ser positivo y negativo. Y el castigo positivo es dar algo como por ejemplo un golpe físico o un insulto. Y el castigo negativo es quitar algo que sea positivo para el sujeto. O sea, un castigo negativo sería te saco la Play. ¿Qué ocurre? Que el castigo positivo, el de, por ejemplo, dar un golpe, es una cosa que es muy frecuente. Sin embargo, es de las menos útiles, de las menos eficientes. ¿Por qué? Porque le enseña al sujeto no que no tiene que hacer algo, sino que no tiene que hacerlo en presencia de el agresor. Eso por un lado. Después, metacomunica otra cosa, que es que quien es más grande y quien tiene más fuerza puede golpear, y que es el modo en que se arreglan las cosas. Miren todo lo que comunica el castigo, no más que algo no se debe hacer, sino que quien es más grande y quien tiene fuerza arregla las cosas con golpes, y que es el modo en que se solucionan las cosas. Pero ocurre que uno se puede preguntar por qué, si el castigo positivo es el menos eficiente, ¿por qué es tan frecuente? Bueno, porque el castigo positivo, el de dar golpes, es para el castigador un refuerzo. O sea, el padre, por ejemplo, la madre, están frustrados porque el niño rayó toda la pared después de que la habían pintado el día anterior, y al darle el castigo positivo, al pegarle o al insultarlo o al maltratarlo, respecto de la niñez está funcionando como un castigo, pero respecto del padre está funcionando como un refuerzo negativo. Me saca el estrés. O sea que las conductas de castigo se refuerzan, perduran, porque refuerza al castigador en su actitud de, me saco un peso encima, me alivio, más que porque sirva como anulador de la conducta que se quiere disminuir mediante el mismo castigo. La prisión, el sistema penal, entonces, funcionaría bajo esta lógica de pensamiento. En este caso, más puntualmente, la del castigo negativo. Es decir, se priva a la persona de un bien, en este caso de la libertad, aunque después sabemos que al interior de la cárcel está plagado de castigos positivos hacia la persona penada. Por otra parte, pensaba una cosa más, que es que así como al protagonista de esta historia, que es Alex, se ve su subjetividad sujetada o sugestionada por el condicionamiento clásico, nuestras vidas, nuestras realidades están muy atravesadas por este condicionamiento que les acabo de contar, que es el condicionamiento operante o el condicionamiento por refuerzos y castigos. Y pensaba en las redes sociales, por ejemplo, que con esta cuarentena estamos frecuentándolas mucho más. Y tenía dos cosas para decir al respecto de condicionamiento operante y redes sociales. Por un lado, contarles un poco uno de los experimentos de Skinner. Skinner metió en cajas de laboratorio a ratas y allí estudió el sistema de recompensas, diferentes sistemas de recompensas. En la caja, en la jaula de la rata, había una palanca, y en un primer momento Skinner estableció un sistema de recompensa fijo. ¿En qué consistía esto? Cada vez que la rata tocaba la palanca, salía comida. Tocaba una vez, sacaba una vez comida. Tocaba otra vez, salía otra vez comida. Entonces, bajo este sistema, la rata rápidamente se saciaba su hambre y se cansaba y finalizaba en un momento de tocar
de tocar la palanca. Luego pasó del sistema de recompensa fijo al sistema de recompensa de razón fija. O sea, ya no es cada vez que toco la palanca sale comida, sino cada 2 veces o cada 3 veces o cada 4 veces que toco la palanca sale recompensa. Esto aumentó también un poco más aún la conducta, pero después pasó lo mismo, la rata se sació y disminuyó la frecuencia de la conducta, porque la rata ya no tenía hambre, entonces no tenía motivo para estar tocando la palanca. Finalmente, hay un tercer sistema de recompensas, que en este es el que me quiero centrar, que es el sistema de recompensas variable. Acá, el modo en que aparecía la comida en relación a que la rata tocara la palanca era aleatorio, era sin patrón, no tenía un patrón fijo. O sea, a veces la rata podía tocar 10 veces la palanca, y no salía comida, a veces tocaba y sí salía, ¿sí? No había un patrón fijo, era aleatorio. A veces se recompensaba y otras veces no. ¿Qué pasó? Bajo este último sistema de recompensas, ocurrió que la frecuencia de la conducta de la rata aumentó muchísimo, muchísimo. ¿Y con qué quiero relacionar esto en relación a las redes sociales? ¿Cómo lo pienso? Bueno, cuando uno abre Instagram o cuando uno abre Facebook, uno no sabe si va a tener notificaciones o no. Uno no sabe si va a haber nuevos likes o no. Uno no sabe si va a haber solicitudes de amistad o de seguimiento o no. Estas cosas, las notificaciones, los likes, las solicitudes de amistad o de seguimiento, son refuerzos. Funcionan como refuerzos. Nos gusta ser reconocidos por otras personas. Sin embargo, no sabemos cuándo nos van a dar ese refuerzo y cuándo no. Entonces, esto, no sé si ven la analogía que tiene con el sistema de recompensa variable de la rata. Nos metemos cada vez más a redes sociales porque no sabemos cuándo vamos a obtener el refuerzo, esa recompensa, y cuándo no. Entonces nos metemos y funciona así. Funciona como funciona el sistema de recompensa variable de la rata. Bueno, eso por un lado. Esto está estudiadísimo claramente por la gente que hace las redes sociales. Y por otro lado, otro punto a tener en cuenta es qué refuerzan las redes sociales. O sea, qué conducta. Por un lado ya sabemos que el sistema de recompensa variable, que es como funciona, hace que aumente la frecuencia de la conducta de meterse a las redes sociales. Pero una vez dentro de las redes sociales, ¿qué tipo de publicaciones se refuerzan y cuáles no? Bueno, un ejemplo de Instagram es que en ciertos grupos etarios, podríamos decir, pero un grupo etario bastante amplio, lo que más tiene likes, lo que más se refuerza, por consiguiente, son las fotos estéticas, las fotos de posando, las fotos vinculadas a la belleza. Miren qué bonito que estoy, fotito, elegir la foto más linda, subir esa. Es decir, se refuerzan situaciones en las que el sujeto no está haciendo verdaderamente nada que le dé un cierto placer o una cierta felicidad, porque es posar y hacerse el bonito un ratito. Sin embargo, las fotos, las publicaciones que tienen que ver con lo que sí nos gusta hacer muchas veces, como, no sé, una foto de un libro que estoy leyendo, o una foto de alguna actividad o de un hobby, no suelen ser las fotos más gustadas, con más likes, sino por el contrario las que tienen menos likes. Y esto nos refuerza y hace que aumenten y disminuyan ciertas conductas. Entonces, terminamos mostrando la foto de la pose, que no es una conducta en sí placentera para nosotros, pero esas cosas que sí nos gusta hacer, el sistema de refuerzos y castigos de las redes sociales no lo refuerza.
Y ya entonces entre estas dos cosas, entre estos dos elementos, podemos ver cómo las redes son redes, se llaman redes porque atrapan, claro, pero son las redes de la tristeza. O sea, por un lado, tienen sistemas de recompensa variable para aumentar todo el tiempo nuestra frecuencia de entrar en ellas, y por otro lado, una vez dentro de ellas, se refuerzan conductas de estética superficial que no son, que no traen aparejada ninguna felicidad para el sujeto, mientras que los intereses singulares y que sí son alegres para cada quien no se ven reforzados en la lógica de la red social. Y acá hago una cosa que me parecía como interesante del libro, porque como que en la segunda y la tercera parte, con todo el tema del método Ludovico, lo que se va a poner en cuestión es el tema del libre albedrío, ¿no? Que digo, lo que está haciendo el método no es que él no quiere hacer el mal, sino que simplemente por esta cuestión de condicionamientos se siente muy mal cada vez que incluso piensa en una escena así. Entonces, como que se le quita. Y lo que pensaba un poco es que la cuestión esta de sacar el libre albedrío responde justamente a la necesidad que tiene el sistema de individuos obedientes. No necesita que los individuos sean buenos y hagan buenas acciones, entre comillas, ¿no? Sino que lo que el sistema necesita es que haya individuos que no como perturben el orden, que no desobedezcan a la ley, ¿no? Porque incluso si pensamos, lo que le hacen a él es esto, o sea, no puedo ejercer violencia simplemente porque yo me siento peor ejerciéndola, no porque no quiera, no porque algo se haya como transformado en mí. Y pensaba también en estos personajes del Lerdo y Billy Boy que se habían pasado a la policía. O sea, esta misma policía que, ya sabemos que no hace nada bueno, pero digo que supuestamente viene a cumplir ese rol, en realidad había tomado a dos chicos malos, y esos dos chicos malos lo que hacían era hacer cumplir la ley, con el mismo nivel de violencia que antes, nada más que con un uniforme diferente, pero están haciendo lo mismo porque justamente lo que está puesto ahí en cuestión tiene más que ver con la obediencia o desobediencia que con el bien y el mal. Que para mí el tema del bien y el mal está trabajado muy bien en el libro porque yo creo que no eran las intenciones del autor, pero lo desmoraliza en el sentido de que no lo termina poniendo como algo moral, porque se puede empatizar con Alex, ¿no? Como que terminás como empatizando con ese personaje, no es alguien que te genera como una repulsión, sino más bien lo contrario. Porque justamente el problema no es la violencia que él está ejerciendo, el problema es que su violencia responde a una desobediencia respecto del sistema, que es lo que el sistema nos pide, que seamos obedientes. Por eso también me parecía como tan fuerte el tema del último capítulo, es como reforzar esa cuestión de la obediencia plena al sistema. Con método, sin método, o sea, como con cualquier tipo de condicionamiento, pero lo que se refuerza es como esa obediencia, y pensaba eso, que es como fuerte en una sociedad como la de Inglaterra. Zizek tiene una serie de documentales y en uno de estos trabaja con la peli La Naranja Mecánica, y el análisis que hace él ronda en torno de la cuestión del himno a la alegría. What does this famous ode to joy stand for? It's usually perceived as a kind of a ode to humanity as such, to the brotherhood and freedom of all people. And what strikes the eye here is the universal adaptability of this well-known melody. It can be used by political movements which are totally opposed to each other. In Nazi Germany, it was widely used to celebrate great public events. In Soviet Union,
Beethoven was lionized and the Ode to Joy was performed almost as a kind of a communist song. In China, during the time of the Great Cultural Revolution, when almost all Western music was prohibited, the Ninth Symphony was accepted. It was allowed to play it as a piece of progressive bourgeois music. At the extreme right, in South Rhodesia, before it became Zimbabwe, it proclaimed independence to be able to postpone the abolishment of apartheid. There, for those couple of years of independent South Rhodesia, again, the melody of the Ode to Joy with changed lyrics, of course, was the anthem of the country. At the opposite end, when Abimael Guzman, Presidente Gonzalo, the leader of Sendero Luminoso, the Shining Path, the extreme leftist guerrilla in Peru, when he was asked by a journalist which piece of music is his favorite, he claimed again Beethoven's Ninth Symphony, Ode to Joy. When Germans were still divided and their team was appearing together at Olympics, when one of the Germans won golden medal, again, Ode to Joy was played instead of either East or West German national anthem. And even now, today, Ode to Joy is the unofficial anthem of European Union. So it's truly that we can imagine a kind of a perverse scene of universal fraternity where Osama bin Laden is embracing President Bush, Saddam is embracing Fidel Castro, white racist is embracing Mao Zedong, and all together they sing Ode to Joy. It works. And this is how every ideology has to work. It's never just meaning. It always has to also work as an empty container, open to all possible meanings. It's, you know, that gut feeling that we feel when we experience something pathetic and we say, oh my God, I'm so moved, there is something so deep. But you never know what this depth is. It's a void. Now, of course, there is a catch here. The catch is that, of course, this neutrality of a frame is never as neutral as it appears. Here, I think, the perspective of Alex from The Clockwork Orange enters. We were all feeling a bit shagged and fagged and fashed, it having been an evening of some small energy expenditure, oh my brothers. So we got rid of the auto and stopped off at the Korova for a nightcap. Why is Alex, this ultimate cynical delinquent, the hero of Clockwork Orange, why is he so fascinated, overwhelmed, when he sees the lady singing Beethoven's Ode to Joy? And it was like, for a moment, oh my brothers, some great bird had flown into the milk bar. And I felt all the melanky little hairs on my plot standing endwise, and the shivers crawling up like slow melanky lizards, and then down again, because I knew what she sang. It was a bit from the Glorious Ninth by Ludwig van. Whenever an ideological text says all humanity unite in brotherhood, joy, and so on, you should always ask, okay, but are these all, really all, or is someone excluded? I think Alex, the delinquent from Clockwork Orange, identifies with this place of exclusion.
And the great genius of Beethoven is that he literally staged this exclusion. All of a sudden, the whole tone changes into a kind of a carnivalesque rhythm. It's no longer this sublime beauty. Excuse me, brother. I ordered this 2 weeks ago. Can you see if it's arrived yet, please? Just a minute. We hear this vulgar music precisely when Alex enters a shopping arcade, and we can see from his movements that now he feels at home. He's like fish in the water. Pardon me, ladies. Beethoven is not a cheap celebrator of the brotherhood of humanity and so on. We are one big happy family enjoying freedom, dignity and so on. Enjoying that, are you, my darling? The first part, which is falsely celebrated today, you hear it in all official events, is clearly identified with Beethoven as ideology, and then the second part tells the true story of that which disturbs the official ideology and of the failure of the official ideology to constrain it, to tame it. This is why Beethoven was doing something which may appear difficult to do. He was already, in a purely musical work, practicing critique of ideology. Bueno, empiezo a contar quiénes son las personas que traigo como para esto, que es para pensar particularmente tres roles, que son el del Toit, que sería como el asistente social, el del cura y el del escritor, que es un texto de Deligny. Deligny es un pedagogo francés que escribe Semilla de Crápula en 1945, y cuando eso se reedita en Argentina, César González, no sé si lo conocen, hace como un textito que acompaña a esta nueva edición. Deligny es un pedagogo que como que va a rondar, dicen que se maneja en una especie de anarquía estatal, y él va a trabajar en un orfanato, y en ese orfanato como que en su trabajo como pedagogo lo que él pone en evidencia es que no hay pobrecitos, no hay buenos corderitos y no los van a reformar, sino que plantea todo un trabajo pedagógico que implique como la no anulación de esas potencias que hay en esas personas que están ahí en el orfanato, y sobre todo la no moralización. Y es, para quienes se han sumado, estamos hablando como de la última parte, que es un pedagogo francés que es Deligny, que escribió una obra en 1945 y que lo vamos a acompañar con César González. Deligny lo que hace todo el tiempo es como no moralizarlos y sobre todo no infantilizarlos, no verlos como pobrecitos, no verlos como unos, seres incapaces que tiene que venir una alma buena y redentora a rescatarles, sino como, bueno, lo que él plantea es, esto es lo que son, y no está ni bien ni mal lo que son, es lo que son, ¿no? Como, y esto, como muy fuerte el tema de no limitar las potencias, no querer ni adoctrinarlos, ni sermonearlos, ni nada, sino como tratar de encauzar como mínimamente esa conducta y tener como mucha conciencia como pedagogo de que eso tiene un límite bastante claro. Y es como que va mostrando también como todo el tiempo esta cara B que dice en una frase que a mí me gusta mucho, dice como que sean como todo el mundo y sabe Dios que el mundo es feo, ese es tu ideal, ¿no? O sea, como que lo que pretenden todo el tiempo como ciertas figuras pedagógicas, si se quiere, en los distintos roles que ocupen, ya sea en un penal o ya sea como en un ámbito educativo o en un orfanato, es la reinserción al sistema y como la vuelta a esas lógicas de la obediencia. Bueno, y César González hace un texto que a mí me encanta, que para mí es un texto que quienes nos dedicamos a algunas cuestiones asociadas a la educación tenemos que leer una vez cada 2 o 3 meses como para no perder el norte. No sé si conocen a César González, es un cineasta argentino, tiene 30 años, él
vivió toda su vida en la Villa Carlos Gardel. No me acuerdo pero en qué año, pero a los 17, 18 pasó un periodo como de 5 años en distintos penales. Él hace una diferenciación muy clara entre los delitos contra la propiedad y los delitos contra las personas. En esos penales él empezó a leer a Deleuze, escribe poesía, y lo que hizo cuando salió fue como una obra que combina lo filosófico, lo poético con lo cinematográfico. Tiene varios cortos, varios largometrajes, en uno que se llama Exhomológesis, que es como un concepto de Foucault. Actúa Sofía Gala, bueno, tiene así como su reconocimiento ahora. Lo que a mí me parece re interesante de él es la crítica que él ejerce, ya no contra el sistema, porque es re fácil estar de acuerdo con Foucault. O sea, el sistema es malo, es una mierda, nos quieren hacer obedecer, la escuela es horrible, es igual a una cárcel, a una fábrica, a un orfanato, joda. Pero la crítica que él hace es una crítica hacia el progresismo, como a cierto progresismo que se cree como redentor, que va a venir a salvar, porque nada, no hay nadie más bueno que yo que voy a dar clases al penal. O sea, no puedo ser tan buena, no puedo ser tan buena yo, Madre Teresa de Calcuta, que vengo a salvar a estos salvajes de sí mismos, ¿no? Como que está mucho esa figura, como muy tapada, muy maquillada, y que nos cuesta mucho criticar, porque nadie duda de que esas personas puedan tener como realmente buenas intenciones, pero eso implica colocarse en una posición que no abandona la jerarquía de clase económica, de clase simbólica, pero es como que no se abandona esa jerarquía. Entonces, si yo voy a dar clases a un penal, yo voy a ayudar, o a un comedor a hacer la leche, lo que sea, siempre soy yo la que va a ayudar, y siempre son los otros los ayudados. Lo que dice César González es como, bueno, pongamos un poquito en cuestión esta lógica, porque también estos ayudados, en primer lugar, te ayudan a vos a que seas ayudadora, a que vos limpies tu conciencia, ¿no? Como somos nosotros los salvajes, entre comillas, ¿no? Quienes te estamos permitiendo a vos que limpies tu conciencia. Él igual, como para aclarar, no desestima todo el trabajo que se puede hacer en penales, él está como muy pensando en los penales y en las villas. No desestima todo ese trabajo ni a palos, como que él incluso lo ha hecho, pero sí desestima como justamente está como supuesta jerarquía, ¿no? Como desestima o pone en cuestión o critica el lugar desde el cual como van algunas personas a hacer eso. Que en el libro claramente es deltoid, es este como asistente social que le dice: yo soy el único en esta sociedad podrida que quiere que vos te salves de vos mismo. Alex no quiere salvarse, o sea, no le interesa, ¿no? Entonces está como que después, no me acuerdo cómo es la escena de la peli, pero cuando lo van a meter preso, lo termina escupiendo a Alex, porque Alex no aceptó esa ayuda, porque no la quería, porque no la pidió y porque no la necesitaba. Que es un poco la misma, y todos vieron que como que van mostrando su miseria. El cura en el penal, que le hace leer la Biblia, que le cree a Alex que se está como reformando positivamente con la lectura de la Biblia, y no se da cuenta de que el chabón en realidad sigue como alimentando esas fantasías de violencia que tenía. Y el escritor, que el escritor también es como bastante obsceno, porque el escritor era militante de un partido de izquierda, que lo mira y lo trata como un pobrecito, y primero lo cobija, pero después nada, lo inducen prácticamente al suicidio, porque les interesaba para su partido. Lo utilizaban políticamente, claro. Exacto, y cuando el escritor se da cuenta de que él había sido ese violento, porque a ver, también, por algo alguien termina en un penal, digamos, como no es justamente por hacer el bien, o sea, no todos los que roban son Robin Hood, ni todos los actos de violencia son en defensa propia. Cuando se da cuenta lo quiere matar, ¿no? Entonces es como que se da esta cuestión como de esa como impotencia, o sea, como ese lugar que para mí está re bueno poner en cuestión, que en el libro queda clarísimo que fracasaron estrepitosamente, digamos, porque él no quedó reformado, sobre todo si prescindimos del último capítulo.
y eso, y que es un lugar que solo pide esto, que sean como todo el mundo, en un mundo que ya sabemos que es horrible, ¿no? O sea, como que se asimilen a esas lógicas de la servidumbre. Lo que dice César González, que es como durísimo, es que tanto como que en la lógica penal, estas figuras como que generan cierta inhibición. De lo que dice es como re interesante, dice en la lógica de un penal están todos hablando como en una jerga tumbera. César González tiene la capacidad de mostrarlo de una manera como muy bonita, o sea, están hablando con ritmo, están bailando, están como inventando palabras todo el tiempo, palabras que podemos pensar como neologismos, que yo pensaba que el neologismo de la lengua náhuatl tiene la misma categoría que puede tener como el lenguaje tumbero o un lenguaje adolescente cualquiera, y lo que dice César González es que estas personas que están como desbordando vitalidad, como por ahí retomando esta imagen de la naranja como algo rebosante, jugoso, se inhibe, se convierte en una máquina, ¿no? Como que acepta ese lugar de sumisión. Alex no lo hace, sí. Quería ahí, cuando nombraste lo del neologismo, hacer un aporte, que es que pensé que qué loco, ¿no? Porque así como para entender los neologismos del texto hay que leerlos en su contexto, solos los neologismos no se entienden, sino que hay que leerlos en el contexto en los que se encuentran insertos. Lo mismo pasa con Alex, como si uno lo ve a él solo no se entiende su conducta, y es un poco lo que decía el Facu, creo, como que hay que verlo en su contexto, pero aún ahí en esa lectura, en el contexto, tampoco es del todo inteligible su conducta. Lo mismo con algunos neologismos, mientras los vas leyendo, tampoco vas necesariamente entendiendo todos, ¿no? No sé, me pareció interesante esa asociación, que justo la trajiste vos, Sí. como la creación de estos neologismos. Respecto a la conducta de él, a mí me pareció interesante eso. Esa conducta adquiere sentido como en función del sistema al que pertenece y del cual es un síntoma. O sea, como ya no moralizar tanto ese ejercicio de la violencia, sino como comprenderlo en ese contexto, que si no es Alex iba a ser cualquiera, porque la sociedad en que vivimos es sumamente violenta. Entonces, digo, alguien va a ocupar ese rol de alguna manera, como sea quien sea. Pero sí me pareció interesante esto, porque Alex como que termina, a ver, él mantiene todo el tiempo como esa actitud de rebeldía contra el sistema, y lo que dice César González, que es muy delirante igual, pero yo en esa lo banco, es ir en contra de ese buenismo, ¿no? Como ir en contra de esa cosa de, que no sé, que es como por ahí la lectura que hace el capellano, que hace el mismo reformador, que es como, bueno, la educación, como la palabra, como el ejercicio, como la práctica que va a venir a salvar al mundo, y que si a estos seres se los educa, van a estar mejor, y la cuestión de que quien dice, no, lo que hace falta es mejorar la educación, esa persona va a quedar bien en cualquier discusión, ¿no? Como que si vos decís, no sé, mano dura, quedás como un facho horrible. Si decís que no existan las cárceles, la gente entra en crisis. Pero si vos decís, lo que hay que hacer es como aumentar o mejorar la calidad educativa, como que ahí quedás siempre bien, ¿no? Como que tiene ese como punto medio progre, que para mí está como re interesante poner en cuestión, en primer lugar, porque es ineficaz, pero también porque tiende como a seguir reproduciendo estas jerarquías que como que se las quiere criticar, pero se las sigue reproduciendo. Que es un poco lo que plantea Foucault en Vigilar y Castigar también, o sea, la prisión es ya la reforma de un sistema anterior, el sistema de suplicios inquisitorial. Entonces ya la cárcel es la idea humanista, la humanización o la reforma humanista de un sistema previo. Entonces ya sabemos que eso no daba bien, y a eso hacerle otra reforma, bueno, sería más de lo mismo, Sí. un poco. Sí, es que un poco la discusión es esa, que también, a ver, está bueno reconocer que ante la imposibilidad de destruir el sistema carcelario,
está bueno que se le hagan algunas reformas, ¿no? Como esta, ante la imposibilidad de destruir al sistema global, bueno, tengamos como unas reformas más piolas, pero como sin perder ese horizonte, porque sobre todo, o sea, como que vi distintas cosas en distintas figuras, pero vieron que sobre todo la figura del escritor, Alex es un pobrecito, que miren todo el daño que le han hecho a esta sociedad horrible, que lo ha tratado tan mal. Claro, hasta que se da cuenta que fue él el que entró a su casa a robarle y a violar a su mujer. Ahí sí lo quiere matar, ¿no? Entonces, por eso digo, y ahí como retomando lo de Rosigner, la indiferenciación del grupo, de ver, por ejemplo, a los adolescentes como pobrecitos, como víctimas de un sistema que nadie los comprende, y a la vez después como la singularización. No, bueno, pero fue este el que provocó la muerte de mi mujer. Entonces, de este sí quiero la cabeza. Que lo usó políticamente, parte del libro, la parte conservadora que estaba gobernando en Inglaterra, que dijeron, lo salvamos. Y estos malos, no sabes lo que te quisieron hacer. ¿No? Como que usándolo a él, van como subiendo, bajando el puntaje de los distintos partidos, pero siempre en el marco de esta lógica burguesa. Cuando me conviene son o somos todos iguales, y cuando me deja de convenir, me corro, ¿no? Porque digo, también el progresismo es parte de la burguesía, es parte, no sé, en nuestro país, por lo menos como de las clases medias, que quieren hacer el bien, y a veces en ese querer hacer el bien, como que bueno, hay algunas preguntas que no se hacen, ¿no? Porque también en esto que decía el Pablo de si alguien castiga a su hija porque rayó las paredes, siente, como decía Livio, y esa descarga, bueno, yo hago uso de todos mis privilegios de ser de clase media, pero me siento bien, o descargo esa culpa haciendo como obras de bien o escribiendo cosas progres en Facebook, ¿no? Sí, o hablando por otros. Sobre todo hablando por otros, ¿no? Porque esos otros no tienen como la capacidad de ejercer su propia voz, como entre comillas, pero por una infantilización social que hay. A Alex en ningún momento le preguntan realmente él qué piensa. Es como que él entra en la movida de la ultraviolencia, que no se entiende por qué entra, pero está ahí. Quiero decir algo. Yes. Que a mí lo que vi en la película fue que a todos les chupaba un huevo el chabón, solo como que lo usaban cuando podían. Ponele, el gobierno que le hizo el tratamiento ese, cuando se dio cuenta que los reescracharon porque le salió mal, fue ahí, se sacó la foto con el chabón como, el chabón me requiere, pero en realidad le chupó un huevo si se mejoraba o no. Después, el otro chabón que lo salvó, digamos, el escritor, también como que le servía para su política, o sea, le chupaba un huevo si él estaba bien o estaba mal. Y cuando se dio cuenta que personalmente hirió a su esposa, le chupó un huevo su política y todo eso y lo quería asesinar, ¿me entendés? Como que no les importaba el chabón, a nadie. Sí, yo sí, como recoincido, pensaba mucho, como hacia el principio, como ¿qué pasa con esas personas que como que el sistema descarta, como esas personas de las que el sistema no espera nada, ¿no? Como que nadie pone una ficha y es como que se les deja como a su libre albedrío o al como a ese derrotero, digamos, de disciplinamiento. Porque esto en esta infantilización, esto como se los deshumaniza, o no sé si se los deshumaniza, no sé si sería la palabra, ¿no? Pero se los piensa como incapaces de belleza, como... Vieron que tampoco, como que para Alex era muy importante la música que él escuchaba, y ninguno de los que lo rodean lo entiende. Digo, tampoco los reformadores registran eso, porque no pueden registrar que alguien que ejerce esos niveles de violencia tenga como cierta admiración por lo bello. Porque ya es como un animalito al que hay que reformar, con perdón de los animales, ¿no? Pero... Sí, sin necesidades que no sean... Sin necesidades que no sean las necesidades básicas. Exacto. Por eso es posible aplicarle un condicionamiento clásico, porque entre el perro de Pavlov y un montón de personas no hay distancia. Para algunas cabezas, ¿no? Bueno, eso. Y una sola cosa más, pero algo que también me hizo como pensar en la violencia, a un concepto de Hannah Arendt, el de la banalidad del mal. Como que siempre le buscamos una causa, como que nos cuesta mucho pensar y entender que la gente es mala porque sí, porque es mala, ¿no? Y no estoy hablando, o sea, también eso me parece que
que es algo que está bueno como aplicar tanto a lo cotidiano como a lo político. Hannah Arendt es una filósofa judía que va a los juicios de Eisen, no sé cuánto, Eisenhower creo que es, Eisenlas, no sé. Ella va a uno de los juicios a las cúpulas nazis y las personas que estaban como en la cúpula como que no podían dar razones al menos fuertes o sustanciosas de por qué habían torturado y matado a millones de judíos. Como que no podían, como que decían, bueno, es que a mí me tocaba trabajar y estaba acá, ¿no? Como los que estaban más arriba en las cúpulas diciendo, pero si yo nunca le hice daño a nadie, yo no le tiré el pelo a ningún judío, pero dieron todas esas órdenes y sabían, hasta el último que ejerce las torturas, que dice, bueno, yo cumplía órdenes. No como esto, como que el ejercicio de la violencia, del mal para Hannah Arendt, es banal. No tiene motivos, porque a veces vieron que queremos como buscar, o sea, hay motivos económicos y políticos fuertísimos, pero hay veces que la violencia, o sea, digo, Alex no es que tenía un motivo económico o un motivo, no sé, político, no es que, no sé, lo hacía porque le pintaba, ¿no? Y es como que ese ejercicio banal de la maldad. Para mí lo que hace un poco el libro también es como desmontar ese mito del humanismo europeo, ¿no? Como el hombre adulto, blanco, bueno, o sea, ellos como los buenos, los incapaces de maldad. Y si alguien ejerce la maldad, hace la maldad es porque pertenece a algún sector que o se está vengando o no puede, o no tiene la educación suficiente, ahí está, para hacer el bien. Hola. Hola. Buenas. Bueno, yo quería decir, bueno, acá lo que me quedé pensando de la peli, de la charla de ahora, es la administración de la violencia. O sea, como, bueno, la definición de Estado como el que tiene el monopolio del ejercicio legítimo de la violencia, y cómo también, o sea, hablo de administración de la violencia por cómo en la película por lo menos la reformación de las personas, de los que estaban presos, de las personas violentas, respondía a motivos logísticos. En un momento en la película dicen que las cárceles están atestadas, hay que empezar a dejar lugar para los ofensores políticos, como que ellos saben que bueno, iban a empezar a traer ese tipo de presos. Todos presos son políticos, ¿no? Pero esos presos más políticos que los delincuentes como Alex. Así que bueno, o sea, cómo se ejerce violencia también en la misma cárcel, que en la película no se ve tanto, pero bueno, él dice ahí que después de 2 años pierde mucho de la brutalidad de los guardias ahí. También él es sometido a una práctica que es muy, muy violenta y muy cruel, que es la del condicionamiento. Es una tortura muy fuerte, así que bueno, nada, eso no tenía nada muy bien armado. Algo de esto de cómo quién tiene la violencia y quién la puede ejercer y cómo es esa tensión que se ve en la película. Nada, sí, que está re bueno lo que decís, porque explica mucho esto, que sus ex amigotes terminan siendo policías, que a ver, es lo que pasa. O sea, la gente que estudia para ser policía no es gente que todo el tiempo flasheó el bien y luchar contra el mal, ¿no? Como que es la ideología que por ahí venden los medios. Las personas que efectivamente ingresan a la policía generalmente son personas de bajos recursos que encuentran una salida económica y segura en el corto plazo. ¿Qué mayor legitimidad de la violencia que ser de las pocas personas en este país que puede legalmente andar enfierrado diariamente? Por eso decía, no importa la violencia, o sea, no es antiviolencia en sí, es anti que la ejerza alguien que no tiene el poder administrativo, si se quiere, para hacerlo. Sí, esa definición que estaba mencionando recién es la de Max Weber, de Estado. El Estado como aquella asociación de tipo institucional que en el interior de un territorio ha tratado con éxito de monopolizar la coacción física legítima como instrumento de dominación. Todavía me recuerdo la definición de la escuela. Pero esto, claro, una fuerza que monopoliza el ejercicio de la violencia y que es legítimo,
que su ejercicio es legítimo y el del resto no. Eso como definición de Estado, o sea, eso es el Estado. Sí, que para mí es re interesante vincular eso a todas estas movidas en Estados Unidos, que creo que había un Estado que le había dado de baja a la policía o estaban como en esa. Es una pregunta como re interesante hacerse. ¿Es posible un Estado que no tenga policía ni gendarmería? O sea, para mí no, de ninguna manera, pero digo, como para pensar. Uh-huh. También quizás en una visión como, no sé si utópica, pero más buena onda, digo, quizás sea hora de pensar otros modelos de Estado basados sobre otras bases, o no sé, como que me parece que es una pregunta que está como latente, como a nivel un poco, si se quiere, global, y que como que está bueno prestarle atención a lo que pase ahí. Sí, perdón, quería hacer una breve reflexión, que era que en sí, digamos, la sociedad está... en el libro creo que se aclara mejor, que, digamos, refleja que en todos los jóvenes de la sociedad estaban como estas manifestaciones de violencia. Y que son los emergentes de una sociedad en sí violenta, que lo que dicen ustedes es verdad. O sea, por un lado, que ellos hagan la violencia está mal, pero a su vez que las fuerzas de seguridad la ejerza está bien. Pero mismo la violencia se ve en muchas otras partes. Por ejemplo, el progre, el señor progresista, cuando tortura a Alex poniéndole música clásica que sabía que le estaba haciendo mal, está ejerciendo violencia también. Sí. Y él también es parte de esta sociedad violenta. Entonces, nadie zafa de esto, de la violencia de la sociedad. O sea, todos en algún punto en el libro y en la película muestran estos rasgos de la violencia. Y a su vez, en lo que tiene bueno el libro, que para mí, bueno, que también para mí le da un cierre al significado es que al final Alex vuelve a su vida anterior. O sea, colaboró con el ministro de Interior, creo que era, y entonces como, o sea, por un lado, cuando era pandillero no estaba avalada su violencia. La policía sí tiene la violencia avalada, y él, volviendo a ser pandillero, tiene el aval de la violencia impune porque colaboró políticamente con el ministro del Interior. Entonces es como que hay violencias que se justifican y violencias que no. Eso me parece que la contradicción del sistema. Sí, es que sí, o sea, él es un emergente y es como el que viene a ser el síntoma de esta violencia como social que circula. Y por eso decía, no importa si es Alex o quien sea, digamos, como que la violencia es parte fundamental de este sistema. La discusión después pasa por... Sí. No, iba a decir, el tema de la mujer en el libro y en la película me parece muy interesante, que no tienen un rol muy protagónico y que son como objetivadas. Por ejemplo, los grudos, bien joroschos, decían mucho en el libro, como que hablaban siempre del cuerpo de las mujeres eran violadas, maltratadas, asesinadas. Incluso Alex termina en cana porque mató a una mujer. Uh-huh. O sea, nunca tiene un rol protagónico. Y había una observación que había hecho del último capítulo, que cuando se encuentra con su amigo Pete, está en pareja con una mujer que se llama Georgina, creo que se llamaba, y Alex le vuelve a preguntar, discúlpame, ¿cómo te llamas? Georgina. Y yo había entendido que hasta ese momento no había ningún personaje femenino que había dado su nombre. Ajá. Porque hasta ese momento eran objetos las mujeres, que eran asesinadas, que eran violadas, que eran con tetas grandes, lo que sea, y que al final es como que hay un cierre diciendo que las mujeres también tienen identidad. Es como que ese cierre. Uh-huh. Que de hecho en la peli eso hay como un doble juego. Por un lado está mucho más sexualizada porque aparecen más cuadros, o sea, es una hipersexualización del arte, que son de hecho creo que obras de la esposa de Kubrick. Pero por otro lado, personajes que en el libro son masculinos, en la película son femeninos, como la doctora Brodsky, creo que era, como que era la asistente del otro doctor, digamos. En la película han feminizado algunos personajes, sí. Sí, yo flashaba como en otra, La Naranja Mecánica fue como una obra que impactó mucho en el punk argentino. Y no sé, como las movidas del punk, tipo, bueno, los violadores, encima uno es ultra violento, pero mal momento también.
Y como que hay canciones que tienen como guiños hacia la Naranja Mecánica y flasheaba esto, que así como el punk fue un movimiento que no sé, que por momentos fue como contestatario respecto del sistema y esto, como que tiene algunas cosas interesantes. En la canción esta de los violadores, que es como re famosa, los chabones hablan de que van a ir a violar a una piba y la van a dejar sangrando, y como en un montón de otras canciones como de esa subcultura, que tiene cosas muy interesantes, como una ligación con el anarquismo y una cuestión antisistema fuerte. En su momento, como más de los 80, 90, la violencia hacia las mujeres era algo absolutamente naturalizado, o sea, las violaciones. Que digo, como esa subcultura que se hace cargo o que trata de tener, de maneras a veces desastrosas, pero digo, otra perspectiva política, no logra, como al menos en esos años, y ahora me parece que tampoco tanto, poder tener otra perspectiva, o sea, como, no digo feminista, ¿no? Pero al menos como poder registrar que nada, que es re feo que te violen, ¿no? Como básico. No está, a mí me encantaba Flema, pero había canciones que no las podía escuchar porque son re fuertes y son todas sobre violaciones. Y como hasta, no sé, las pibas se merece que la violen porque es una anti, ¿entendés? Cultura de la violación, y bueno, y ni hablar, no sé, del fútbol, te vamos a romper el orto. Digo, ¿no? Como esas amenazas como muy ligadas a la violación, que es una naturalización social, o sea, no es una naturalización solamente de esas personas particulares, sino que es algo que está ahí como latente. Hace que no sé si que por ahí la mayoría de estos encuentros van a terminar con algo así, que puede haber algo que cuestione un montón de no sé, de cuestiones del sistema, pero el régimen heterosexual siempre va a estar en pie así altísimo. O sea, creo que por ahí cuando veamos 1984 también, o sea, el amor y la pareja heterosexual, o sea, no sé, es una constante. Mucha gente que por ahí plantea preguntas interesantes y pone sobre la mesa muchas cuestiones, pero el régimen heterosexual está como ahí operando siempre. La última, de la vejez, me interesa mucho el tema de la vejez, cómo se ve también. ¿Vieron? Cuando leyeron el libro a mí me reimpactó que Alex decía, bueno, que ya estoy re viejo, y tenía 18 años. Sí. Y el compañero Peter también, que ya estaba casado, tenía 20. Y nada, era como que me llamó la atención esos puntos de vista de cómo, no sé a qué edad el autor habrá escrito el libro, por ahí lo escribió a los 15 y no sé qué. Pero, y que decía, también en un momento Alex decía que Mozart había hecho no sé, a los 18 años ya había hecho no sé cuántas óperas y demás. Y como también los que son agredidos en la película y en el libro son muchas veces son viejos. Personas adultos mayores. Sí, viejofobia, sí. Y que el lenguaje de los Natsat, ese era lo que diferenciaba la juventud de la vejez. No sé, yo vi una especie de contraste. Bueno, también hay que pensar que el libro es del 60 y de los 60 hasta acá ha habido todo un proceso de extensión de la adolescencia y de adolescentización de la sociedad. O sea, la adolescencia cada vez dura más tiempo, más años, y cada vez se valoran más también los aspectos de la adolescencia. Son vistos como positivos en relación a otro momento donde lo adulto era puesto en valor. Sí, la adolescencia como etapa así como la conocemos ahora y como la vivimos ahora no existía. O sea, era como que la mayoría de edad era el ingreso a este mundo adulto, que por ahí en la línea de lo que vos decías, Facu, de que esto era como el hecho de desear como el amor de otra manera y estabilizarse, era un poco ese ingreso a la adultez, ¿no? Y la violencia, como este rasgo que es negativo, es propio de la adolescencia, que es una edad de la vida que de alguna manera es vista como negativa, no necesariamente como mala, pero sí como incompleta, no como alguien que no está en pleno uso de sus facultades, no como alguien que todavía no termina de ser persona, es adolescente. Que adolece, claro.